Durante el barroco se amplía notablemente el repertorio temático en la pintura. Ya no solo representamos a nobles o a los grandes temas, sino que aparece el paisaje, aparece el bodegón o la naturaleza muerta y aparecen escenas de género, de gente vulgar, común y corriente. Esto en los Países Bajos tiene expresiones muy interesantes y una de ellas es la abundancia en determinado momento de pinturas que remiten al ocio y al entretenimiento. ¿Por qué en Holanda? ¿Por qué en este momento? ¿Y qué significan realmente las pinturas de alegres compañías? Les doy la bienvenida un viernes más y ya nos estamos aproximando a épocas festivas, así que qué mejor que hablar de este género o subgénero, si se quiere, de la pintura. Solo para ponernos en órbita, tenemos que decir que la pintura de género justamente es aquella en donde se representan escenas y personajes comunes, gente ordinaria haciendo cosas comunes, lo cual implica pensar que en cuanto vemos la actividad cotidiana se abre un mundo de posibilidades en las representaciones. Y en cuanto a las posibilidades estéticas, tenemos que también tener presente que en los Países Bajos, en Flandes, en el norte de Europa, confluyen como dos tendencias. Por un lado, toda una tradición local, una influencia local que tiene que ver con la herencia del Renacimiento y del manierismo. Pensemos en Bruegel, pensemos en el Bosco, en donde ya los que vieron los capítulos de Bruegel lo saben, y si no se los voy a dejar por acá, se empiezan a representar bastantes escenas del ámbito cotidiano, que en este caso puntual, durante el Renacimiento y el manierismo, poco tienen que ver con alabar lo que se está representando. Simplemente se están reflejando conductas, no en un sentido tampoco antropológico, por supuesto, sino más bien como para demostrar qué es lo que no hay que hacer. Una suerte de reproche moral. Saliendo de esta tradición local, tenemos que pensar fuertemente en la influencia del caravallismo en el barroco holandés. Lo vimos cuando hablamos de la escuela de Utrecht, pero no fue la única expresión, por supuesto. ¿Y qué aporta el caravallismo a todo esto, además de una determinada mirada estética que puede confluir en el naturalismo o en el tenebrismo? Aporta también esta mirada del modelo vulgar. En el caso de Caravaggio, un poquito exacerbado al extremo, ¿no? Hasta mostrar personas de los más bajos fondos, sucias, en condiciones un tanto casi grotescas, digámoslo, representando cualquier escena que hasta podía ser mitológica o bíblica. ¿Y por qué en Holanda estos géneros, paisaje, naturaleza muerta y la propia pintura de género, abundan, recontraabundan? Bueno, tenemos que pensar que hay distintos factores. Mucho tiene que ver con la Reforma Protestante, que, por supuesto, en muchas de sus variantes tiene un sentido iconoclasta, no imágenes en las iglesias. Los que estuvieron siguiendo los videitos cortitos que estuvimos haciendo en Delft, en Utrecht, en Amberes, bueno, en un montón de lugares del norte europeo habrán visto, ¿no?, lo que fue cómo se trató a las iglesias reformadas. Lo cual hizo, por lo tanto, que si el principal comitente no era la iglesia, bueno, el arte de algo tenía que vivir y algunas temáticas tenía que abordar. Entonces, hay un corrimiento en las temáticas y hay también una fuerza económica enorme en la clase burguesa mercantil que asciende fuertemente. Digamos, la iglesia no era un principal comitente, no tenía todo bajo su control, no tenía un poder excesivo. Las noblezas se corren de eso. Y bueno, queda esta nueva clase burguesa que asciende, que tiene mucho dinero, que tiene una mentalidad protestante, es decir, no tanto exhibir, sino tener para adentro, ¿no? Para dentro de la casa. Con lo cual, la demanda de cuadros en pequeños formatos y en temáticas variadas que no fueran religiosas era más que bienvenida. Ya entendemos por qué abundan estas obras. Ahora, ¿qué es esto de la pintura de alegre compañía? En esencia, es un género que nace un poco como una escena de compañías cortesanas, de fiestas campestres. Vamos a ver ahora cómo evoluciona, que se da en los Países Bajos tanto en el norte como en el sur, es decir, en los Países Bajos protestantes y también en los católicos, que representa a personas
anónimas, es decir, no hay retrato, en donde había un grupo de personas que la estaba pasando bien. Esto tiene diferentes aspectos y la propuesta que les voy a hacer hoy es recorrer las, digamos, distintas áreas temáticas que toca la pintura de Alegres Compañías para después tratar de entender su significado, profundizar con una obra bastante especial que nos va a dar pistas y pautas para entender un poquito más la complejidad de la pintura holandesa, que parece muy superficial por momentos. Así que si todo sale bien, hoy nos vamos a dar un atracón de imágenes bastante risueñas y muy interesantes para abordar un determinado tipo de sociedad. Como dije, esta se dio tanto en el norte como en el sur, pero es cierto que en la Holanda más protestante adquirió, en razón del rol de los pintores, ahora me explico, se los prometo, un estatus particular. ¿Qué pasa? En esta Holanda, en los países, en Flandes, lo que podríamos llamar Flandes en general, se tiende a la especialización. Había pintores especializados en distintas cosas. Uno pintaba animales, el otro pintaba flores, el otro pintaba humanos, es decir, retratos. Y había especialistas en cada uno de los géneros. No todo el mundo pintaba naturaleza muerta, había gente que se dedicaba a eso, no todo el mundo pintaba paisaje. Y en el caso de las escenas de Alegre Compañía, tiene una serie de representantes muy característicos. Y como todo lo que en historia del arte llamamos escenas de Alegre Compañía o Feliz Compañía, en Holanda tiene distintos nombres de acuerdo a si incluía música o no incluía música, si incluía bebidas, si no incluía bebidas. Así como en algún momento hablé de la naturaleza muerta y de todas las variantes que hay de la naturaleza muerta, ¿lo hablé? ¿O lo hablé en una charlita de café con arte? Bueno, pero en algún momento se los conté. Bueno, lo mismo pasa con este género. Y la verdad es que se empiezan a producir en el siglo XVI y duran hasta el siglo XVII. El fuerte de su producción se da entre 1620 y 1670 más o menos, con lo cual algunos lo consideran algo bastante efímero. Algo similar también se dice de las pinturas de guirnaldas, ¿no? Que creo que hablé de ello cuando hablé de la saga de los Bruegel. Pero lo cierto es que en esta sociedad laboriosa, protestante del norte, bueno, no había mucho tiempo para el ocio y parece que cuando tenían su ratito recreativo la sabían pasar bien. ¿Cuál es el esquema de estas obras? En general muestran una cantidad de personas, 4, 5, hasta 12, en donde para pasarla bien tienen que estar representados todos los géneros posibles, a ese momento al menos reconocidos, hombres y mujeres. Aunque es verdad que hay algunas que representan solo hombres. En ese caso, si están solo hombres, suele aparecer no mujeres en el sentido de pares que están disfrutando de la fiesta, sino domésticas o sirvientas. ¿En dónde se ambientan estas escenas? Bueno, puede ser el jardín, puede ser una estancia de una propiedad bien posicionada, o puede ser una taberna. Esto ya nos permite dividir las escenas de Alegres Compañías en dos grandes grupos. Por supuesto vamos a ver los dos y otras subvariantes también. Vamos con el primero, aquel que se representa en ambientes ricos. En general son escenas donde las personas están en un ambiente muy bien decorado, con objetos caros, con ropas acordes. Por cierto, esta obra que estamos viendo de William Pieters ya nos permite pensar en uno de sus grandes representantes. Esta obra, que se llama Alegre Compañía, nos muestra precisamente eso, gente vestida elegantemente en una charla distendida. Acá vean ustedes que no tenemos mujeres, que es lo que dije antes, entonces ¿qué tenemos? La asistente del fondo. No deja de tener igual ciertos rasgos un poco grotescos. Si bien se muestra la riqueza, vean ustedes los brillos de las telas, los brocados, el mapa de fondo, ¿no? Muy relacionado con la cultura de este país de navegantes, objetos carísimos, el perrito ahí muy simpático mirando lo que pasa, pero las expresiones y los gestos son un poquito, digamos, grotescos, como dije al inicio. Willem Pieters Wittebeek es un pintor del siglo de oro holandés, muy demandado por este tipo de escenas, que en esencia aparece registrado en el gremio de San Lucas de Haarlem, importantísima ciudad productora de arte, y entra de hecho en contacto también en esta ciudad con Hals y con Van de Velde. Vamos a estar hablando de los dos también hoy. Es muy importante conocer de él que tiene mucha relación con el teatro, con lo cual yo creo que un poco eso se traslada a su obra. Y de hecho es considerado prácticamente el inventor
de estas escenas de alegre compañía en lo que a la aristocracia se refiere. Por ejemplo, vamos a esta otra obra de él también, Alegre compañía, que está en la Frick Collection, que acá sí nos muestra un número equiparado de hombres y de mujeres. También aparece la criada de fondo. Y hay algo sobre lo que les tengo que llamar la atención típico holandés. Creo que también lo hablamos un poco cuando hablamos de Vermeer. El cuadro dentro del cuadro, noten los cuadros que están ahí atrás. Desde ya les digo que no están ahí porque sí. La puerta entreabierta que nos permite ver un otro espacio o intuirlo al menos. Pero nos quedamos con lo que vemos de frente, estas ricas vestimentas, este buen pasar, miren ustedes los objetos no tirados en el piso, cosas caras como el limón o la naranja, y el disfrute de una clase acomodada. Y cuando dije que íbamos a hablar de Holst, ustedes estarán pensando en Frans Holst. No, vamos a hablar de su hermano Dirk, que hizo esta alegre compañía en la mesa. Aquí se da también este esquema de hombres y mujeres. Miren ustedes el apartado donde está la criada, que es la que nos mira y un poco nos introduce al tema. Si bien algo de la influencia de su hermano Frans Hals acá está muy bien, porque Dirk se formó con él. De hecho es el hermano menor, ¿no? Pero de hecho Dirk se dedicó muchísimo a estas escenas de género, a estos cuadros de conversación y a estas escenas de alegre compañía, donde hay un ambiente doméstico, burgués, ambientes cortesanos, también nobles. Y bueno, esta idea del disfrute, del baile, en este caso están comiendo, están bebiendo. Tiene una gran atención y creo que se nota, miren ustedes, en las vestimentas de los personajes y también un cierto sentido de expresividad en los rostros, ¿no? Son muy entendibles, casi que nos hablan con las expresiones. Eso le permitió, por ejemplo, como acá, que uno entienda que estamos en un ambiente animado, que estamos en un ambiente jovial, que la están pasando bien en esta alegre compañía. Por supuesto, Dirk Holst tratará este tema desde otro lugar que vamos a ver más adelante. En este caso vemos una composición con mucho color, con mucho detalle, muy dibujada minuciosamente. Ahora, vean ustedes que del lado donde está la doméstica, podemos intuir que hay otro mensaje ahí. Tenemos todos los instrumentos adelante, claro, algo típico también, pero de fondo estamos viendo una crucifixión, ¿no? Ya esto nos empieza a dar algunas pautas. Pero así como dije Holst y dije Wittebeck, también dije Valdevelde y no los iba a dejar sin mostrarle una obra de él. Alegre compañía comiendo al aire libre. Valdevelde es casi el otro creador de este género de alguna manera, un gran representante que además de escenas de alegre compañía, bueno, se dedicó a otras cosas, ¿no? Cargas de caballerías, escenas de viajeros. Es muy interesante su obra. Fue parte del grupo de Haarlem también. Incluso hizo unos paisajes que quizás lo reconocen más por ello, que son increíbles. Este cuadro, fechado en 1614, es una de las primeras obras de este artista. Y también, por cierto, es un ejemplo bastante temprano de esta fiesta al aire libre. Estamos entre gente adinerada, en un elegante jardín. Tenemos jóvenes que se sientan a la mesa, que está preparada con unos pasteles que a uno le dan ganas de comerlo acá a la distancia. Ropa cara, esos cuellos de encajes y esos accesorios, el abanico de plumas de avestruz, sin duda nos están transmitiendo esa idea del coqueteo y del placer. Y bueno, algo claro, parece una escena de amor libre. Y algo que tiene lindo esta composición es que al ser una de las primeras del género también, es como que Valdevelde estaba tratando de descubrir cómo llevarlo adelante, ¿no? Y de hecho, cuando se hicieron radiografías de esta obra, hay bastante pentimenti. Y por ejemplo, ahora aparece como una vieja casamentera a la izquierda, que antes originalmente era una chica joven y elegante. Y algo que me gusta de esta obra es que al mirarla, por suerte ahora ha sido restaurada porque estaba muy opacada por los barnices y demás, y como que afloró de nuevo todo el color. Yo creo que es como una especie de cierta transición. Por la fecha tiene como un toque no tan, ¿cómo decirlo?, no tan característico del barroco en la paleta, aunque incorpora muchos marrones, muchos terracotas, pero hay como mucho dibujo, mucha mirada compositiva estructurada, ¿no? En ese sentido tiene como un toquecito más renacentista. Dijimos que había dos grandes tipos. Bueno, vamos con el segundo. La taberna. La taberna era un lugar fundamental, evidentemente, en los Países Bajos, porque, a ver, escenas de taberna de todo tipo. Nosotros nos vamos a dedicar a las de alegres compañías. No era tan raro que finalizada la jornada laboral en este país protestante, bueno, las clases bajas pasaran ahí a tomarse unas copas y a jugar y a entretenerse
con un poco de todo. Vale decir, las escenas de Alegre Compañía que radican su escenario en las tabernas, en general tienen que ver con hombres y prostitutas. Hay alguna variante en la que se muestra más bien a campesinos, que también lo vamos a ver, pero en general, bueno, vamos a los ejemplos. Alegre Compañía, de Gerard van Honthorst. Van Honthorst, escuela de Utrecht. Y ya ustedes están viendo ese espíritu caravallista que rodea esta obra, y tenebrista, por supuesto. Ni hablar de la importancia de la luz, ¿no? ¿Qué tenemos? Distintos personajes. Por un lado tenemos de fondo una señora mayor, que sería la alcahueta, que está con un bebé. Por otro lado tenemos una prostituta un tanto envejecida y otra que está más de frente, ¿no? Con el escote bajo. Vemos el tocado de pluma y las caras, la postura, la música, nos hablan de una escena de prostitución. Aprovecho y se los cuento, porque hace poco estuve leyendo algunos estudios sobre esto, que estas escenas de taberna orientadas a la prostitución en los Países Bajos, en cuanto a estudios sociológicos se refiere, no suelen reflejar cómo era realmente la prostitución en estos lugares, sino que más bien son escenas compuestas que nos permiten intuir los shades típicos, ¿no? La alcahueta, la prostituta vieja, la prostituta joven, el músico, como que tienen personajes característicos. La proxeneta o la alcahueta siempre es una anciana vieja, ¿no? Y de hecho, mirando los registros judiciales de Ámsterdam, se hicieron estadísticas y las proxenetas tenían más o menos unos 20 y pico de años, por lo menos el 40% de ellas. Es decir, no eran personas tan ancianas. De hecho, más allá que estos personajes ya de por sí nos llevan una escena de burdel o de taberna, tenemos también, no lo pueden evitar en los Países Bajos, ¿no? La comida, la bebida y un libro con un dibujo, con un grabado. Ahora, dentro de este mismo grupo de la taberna, nos vamos a pasar a algo quizás un poquito, entre comillas, más inofensivo, que tiene que ver con esta obra que nos muestra el espacio que además proveía la taberna para que la gente se entretuviera y se divirtiera jugando algo. Un patio de taberna con el juego del tejo, de Adriaan van Ostade, un artista que también nos va a interesar bastante. Van Ostade fue uno de los mejores ilustradores de la vida campesina del momento, del siglo XVII, junto a Jan Steen. Lo que nos muestra aquí, bueno, es esto, la taberna como epicentro de la vida social. Si no era la kermés, si no era la salida de la iglesia, era la taberna, o de hecho de la salida de la iglesia iban a la taberna. El espacio para practicar juegos, que se ponía, ¿no?, en un patio a un costado, bajo un pequeño tejado para que la gente estuviera protegida del clima, depende del momento del año. Bueno, y también había juegos de carta, trick-track, que es algo parecido al backgammon. Eran pasatiempos muy populares en las tabernas y también en las casas, ¿eh? Por supuesto, el hecho que se representaran estas escenas de género en relación al ocio y al juego, claramente también parece que nos quieren contar algo. Esto también podía tomar la característica muy de Bruegel en algún punto del grotesco, ¿no? Por ejemplo, esta obra de Adriaan Brouwer, posada con campesinos borrachos. Bueno, no hay mucho para decir acá. Claramente no deja de ser una escena de Alegre Compañía. Es casi el final de la fiesta esto ya, ¿no? Cuando vienen y te cierran el boliche y te echan. Ahora, los que no están dormidos están bien borrachos, fumando, pero también están cantando. Vean ustedes que también hay una mujer, en este caso un equilibrio, sería una campesina, bueno, borracha, que se durmió. ¿Y por qué nos da la pauta de que las personas que están ahí son pares, que no es un burdel, por decirlo de alguna forma? Bueno, tenemos un niño ahí llorando, ¿no? Un campesino que está sentado en un barril preparando su pipa. Otro al costado tratan de encender la pipa, ¿no?, con la olla que está en el fuego. Y para una Alegre Compañía, para un buen festichón, bueno, la obra que viene, ¿no? Donde tenemos una abundancia de personajes enorme. Una Alegre Compañía en una taberna. Ya dijimos, la ambientación, es decir, la escena, la decoración, es poco realista. El espacio es muy pequeño para todos los personajes que hay ahí. Los ademanes, claro, son exagerados. En este caso, los trajes, las ropajes son bastante ostentosos. Acá vemos como una idea mucho más teatral, ¿no? El que aparece por la ventana de arriba, el otro que está mirando de atrás, uno que grita y canta, un niño por ahí jugando con los perritos, y una sensación de que si uno mira en detalle, se puede volver todo un poco más obsceno de lo que parece a simple vista. Y ahora, siguiendo con las tabernas y las posadas dentro de este mismo grupo, hay momentos en los que este género se vuelve un tanto difícil de identificar y difícil de interpretar.
Por ejemplo, Alegre compañía en una posada de Simone de Beauvoir, también otro gran representante de este tipo de obras. ¿Qué tenemos acá? Parece ser una fiesta, ¿no? De jóvenes vestidos a la moda, bien vestidos, y que es interrumpida por gente de afuera, notemos la puerta, con máscaras y una antorcha encendida. Es decir, uno podría pensar que estamos ante una fiesta de carnaval, una alegre compañía en carnaval. Las jóvenes bien educadas y de buena familia, ¿se unirían a una fiesta en una posada pública? Entonces, estas mujeres son prostitutas, más allá de su vestimenta. ¿Por qué es esto? Bueno, porque si atendemos a las costumbres de la época, las mujeres en realidad que estaban obligadas por su situación de pobreza a ejercer la prostitución, solían alquilar trajes un poquito más, digamos, destacados, más elegantes, para su negocio. Y de hecho ven ustedes un poco el contrapunto de estas obras, ¿no? Hay un perrito ahí, faldero, chiquitito, divino, muy cheto él, pero le está dando al hueso ese como si no hubiese comido en milenios, más o menos. Este es el punto en el que estas obras se vuelven un tanto confusas a veces o que nos pueden engañar. Por otro lado, además de la ropa fina, también vemos las plumas. Y las plumas es casi como sinónimo de prostitución. Ya lo vimos en la obra de Van Honghort, ¿no? Y si a eso le sumamos los escotes tan pronunciados, las ropas así como más holgadas, las posturas frontales de las damas, se hace muy difícil pensar en que esta es una reunión en un palacete. Me encanta esta obra porque el cuadro nos pone esa contradicción en la que parece a primera vista ser una compañía musical en un interior, con jóvenes pasando un momento, adinerados, esa cierta calma, esa cierta delicadeza, pero cuando uno empieza a afilar el ojo, ve que hay muchas otras pistas. Es más, uno dice taberna, pero también podría estar hablando de un burdel. Ahora, sí queda claro que el pintor acá quiso como mezclar las escenas, ¿no? Figurativamente, los territorios figurativos, y nos pone una cosa que parece ser diversión hogareña, pero que en realidad está hablando de la disipación que se puede dar en una taberna o en un burdel. Quizás esta imagen nos estaría invitando a pensar en la inocencia y también en la corrupción de esa inocencia. Ahora, cuando uno ve los inventarios, por ejemplo, holandeses, en donde aparecen estas obras, hay variantes, ¿no? Porque si la pintura tiene música, se la llama quizás fiesta musical o campestre, o concierto, o fiesta al aire libre y picnic, y todos sus correspondientes nombres en holandés que se los puedo dejar por acá detallados. Y en ese orden vamos a meternos con algunas de las variantes para ver también ejemplos, porque algo que también pretendo que logremos con esto es poder identificar cuando una obra que tenemos adelante es una escena de alegre compañía. Miren qué pretenciosa soy. La fiesta campestre. A ver, no solamente estas escenas se desarrollan en tabernas o en interiores ricachones, sino que también puede pasar algo muy aristocrático, muy cortesano, en un jardín. Algo que remitiría de alguna manera al jardín del amor medieval, ¿no? Que es todo otro concepto igual eso, ¿no? Y acá estamos de nuevo con una obra de Dirk Hals. En este caso es un espacio abierto, es verdad que tenemos una construcción muy opulenta de fondo y tenemos un jardín que tiene estatuas clásicas, tenemos figuras vestidas con trajes, por supuesto, elegantes, comen, beben, hacen música, bromean. Ahora tenemos, ¿no?, un pequeño mono doméstico por ahí, que uno podría decir que mete algo, ¿no?, en esta escena tan idílica. ¿De qué nos habla el mono habitualmente? De los bajos instintos del hombre. Es decir que quizás hay un llamado de atención aquí. Esta obra me encanta y la traje como ejemplo, porque uno puede de alguna manera empezar a rastrear este tipo de género en la Edad Media, cuando arranca con el Jardín del Amor, como dije recién, toda la sociedad cortesana y todo lo que implica eso, ¿no? Un joven y una jovencita, una doncella en un jardín, que se encuentra muchísimo, ¿no?, en los libros miniados. En el Renacimiento, esta temática del Jardín del Amor pasa a tener distintos escenarios, mitológicos predominantemente, pero también religiosos. Cuando digo mitológicos, pensemos por ejemplo en El Festín de los Dioses, ¿no?, obra de la que hemos hablado aquí, se las voy a dejar linkeada. Y también tenemos del otro lado, dijimos del norte, bueno, las fiestas campestres o las kermeses. Y finalmente, llegado a este barroco holandés, encontramos que todo esto se termina transformando en una escena de alegre compañía, pierde el contenido religioso, pierde el contenido mitológico,
recupera algo lejano, muy lejanamente del jardín del amor, y se transforma en una escena de género un tanto vulgar con algunas figuras disruptivas. Y si hablamos de escenas vulgares, tenemos que hablar de la danza del huevo. Claro, estamos con una taberna llena de gente, ruidosa, creo que podemos percibir el ruido, ¿no? Creo que en cuanto uno ve esta obra de Jan Steen, lo primero que dice es demasiado ambiciosa. Ya lo mencionamos a él también, ¿no? Como uno de los precursores de este género. Lo que estamos viendo aquí, en esencia, es una versión de una danza medieval muy antigua que se llevaba a cabo durante la festividad de la Pascua en los Países Bajos, que era lo que se hacía, se dibujaba un círculo de tiza en el suelo, donde se colocaban hojas, flores y huevos. Los danzantes tenían que sacar los huevos del círculo con los pies mientras bailaban. Y el primero que lo conseguía, por supuesto, que se ganaba un cesto de huevo como recompensa. Miren si no iban a jugar. Volvamos a la obra. La música. Tenemos un gaitero en primer plano que se vuelve hacia el espectador, ¿no? Y nos está ahí como invitando a que veamos lo que sucede. Y también tenemos un violinista. Luego, la escena de taberna, ¿no? El fondo de todo esto. Bebedores. Algunos dicen que el del fondo a la izquierda es el propio Steen. Levanta el vaso, ¿no? Mientras mira al espectador. Fumadores, vendedores de arenques. Niños con sus juguetes, parejas de enamorados en los escalones y por ahí por los rincones también. Y cerca de la puerta, 2 hombres y una mujer vestidos muy elegantemente, que no tienen muy en claro si entrar o no. Uno se puede perder en los detalles de esta pintura. Realmente es una obraza. Cómo trabaja la ambientación, cómo es capaz de ordenar toda esta cantidad de figuras y uno no se pierde, puede ver claramente lo que está pasando en cada espacio. Y además de estas alegres compañías que muestran fiestas campestres o que muestran danzas típicas, tenemos una bastante especial que tiene que ver con la excusa, si se quiere, del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque así como vemos en esta obra de Magne Hemmesen, nos da la excusa de pintar al hijo pródigo no cuando está volviendo, no cuando se está arrepintiendo, sino cuando está de parranda, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en un burdel. Con lo cual, necesariamente tenemos que clasificar esta obra como una escena de alegre compañía. Son hombres y mujeres en un burdel, con una vieja alcahueta, con música, con bebida. De hecho, por la ventana que se ve al fondo, la del centro, hay un hombre, hay un pastor con sus ovejas en una posición un tanto extraña. Estos recursos típicos de estas pinturas. O, por ejemplo, de nuevo, vamos con Van Honghort y esta escena de alegre compañía o El hijo pródigo. Está súper discutido este título el día de hoy, ¿eh? Se cuestionó bastante la interpretación tradicional que dice que está hablando del hijo pródigo porque, bueno, está complicado esto. Parece ser una común escena de taberna festiva. Y ustedes ya van a identificar los personajes. La señora mayor, la alcahueta, las plumas en el cabello de las jovencitas, con lo cual podría ser una escena de burdel, pero lo que más nos interesa acá es que inicialmente siempre fue identificada como hijo pródigo y que estamos de nuevo ante el caravallismo y su naturalismo y su tenebrismo, sus focos de luz y algo que nos está hablando de alegres compañías. Miren, 1622 esta obra, ¿eh? Ya después de todo este atracón de piezas que vimos un poquito rápido, vamos a ver si podemos entender cuál es el sentido de que existan estas obras y si hay un mensaje. ¿De qué tipo sería? Solo para poder analizar un último casito en el que quizás me voy a tener un chiquitín más. En casi todas las pinturas de género que encontramos en Flandes o en los Países Bajos, siempre hay un mensaje moralista, con lo cual tiene bastante sentido entender estas pinturas de alegres compañías en relación a un llamamiento moral en contra de los excesos de la bebida, de la comida, en contra de la prostitución, los gastos excesivos, las malas compañías. La sociedad protestante, sobre todo calvinista, censuraba todo lo que tenía que ver con la ropa llamativa, el ocio, la holgazanería, el exceso en la comida. Y esto se ve mucho en, por ejemplo, los grabados que circulaban en la época, donde había escenas de alegres compañías con un mensaje abajo, ¿no? Ahora, esto parece contrastar bastante, diría yo, con la abundancia de estas obras. ¿Por qué todo el mundo pedía estas obras? ¿Solamente para ponerlas en el living de la casa y ver qué era lo que no tenía que hacer? Suena un tanto masoquista, digamos. Yo creo que más allá de la mentalidad
calvinista, también hay una búsqueda de sociabilidad, de disfrute, aunque sea de tener una obra de esa como parte de un momento de conversación, aunque sea como deseo aspiracional. Esto hace que muchas obras, como las que vimos hasta ahora, por momentos se encuentren en un punto intermedio que uno no sabe muy bien cómo interpretarlas. ¿Está condenando lo que está mostrando ahí o lo está disfrutando o le gustaría que eso sea así? Digo, ¿hasta dónde a veces escenas tan explícitas, más que reprendernos moralmente, nos están mostrando o nos están enseñando cómo hacer determinadas cosas? Colfin fue uno de los primeros que se dedicó a estudiar estas pinturas de alegres compañías, en un trabajo casi pionero, y él un poco las divide en distintos géneros. Y dice, bueno, hay 3 tipos de iconografías en estas imágenes. Una es idealista, ¿no?, donde se trata de visiones positivas de las actividades festivas que se representan, es decir, no hay una crítica. Otra es moralista, en la que estas escenas están ahí para ser condenadas desde un punto de vista moral, por eso siempre hay elementos que nos llaman la atención para tener en cuenta qué es lo que debemos pensar. Y también él dice que hay una mirada satírica en algunos, ¿no?, en las que por ahí se ridiculiza, se hace una burla, como para que sea lo que se vea algo divertido, algo cómico, más que moralizante. Por supuesto, otros tantos estudios ven en esto, bueno, toda una ambigüedad, ¿no? Como que son ambiguas a propósito todo el tiempo, porque parece que no había tantas restricciones en términos de moralina dentro de las familias. Al respecto les voy a traer una cita, porque esto era algo que escandalizaba a los extranjeros que viajaban a los Países Bajos y veían, por ejemplo, lo siguiente. Las madres de buena fama permiten a sus hijas en casa, después de que ellas mismas se acuestan, sentarse con hombres jóvenes toda o la mayor parte de la noche, banquetear y hablar. Sí, con permiso y sin permiso, para caminar al aire libre, con hombres jóvenes, en la calle de noche. Y todo esto lo hacen por una libertad consuetudinaria, sin perjuicio de su fama. Con lo cual, esta forma de costumbre, que no era quizás tan restrictiva como en otros lugares de Europa, hace que de repente estas pinturas se nos empiecen a volver un tanto ambiguas. Ahora, quería que veamos esta última obra que se llama Alegre Compañía, para variar, que está atribuida en realidad a John Van Wingen, con lo cual no es certero que haya sido de su mano, pero que me gusta porque está un poco en el paso entre, ¿no?, el manierismo y el barroco. ¿Qué vemos aquí? Música en el interior de una estancia amplia que incluso está puesta en una perspectiva en donde nos permite pasar la mirada por distintos planos de profundidad. Un grupo de personajes, una buena cantidad, 7 hombres y 4 mujeres, están leyendo, están escuchando música. Vean ustedes la cantidad de hombres, ¿no?, de personas en realidad tocando instrumentos. 2 hombres tocan el contrabajo y la flauta, y las mujeres están con el laúd y el virginal. Y de hecho, un quinto en el umbral de la entrada tiene en la mano derecha un laúd. No es poca cosa que aparezcan estos instrumentos. El laúd, nada, de prostíbulo, así, de burdel, hecho y derecho. Y el virginal, ¿no? Esta cosa, este instrumento que tocaban las señoritas, que el nombre no es porque sí, que remite a la pureza o a la música como tentación para dejar esa pureza. Y además acá se complejiza, ¿no? Porque tenemos una suerte de bodegón en la mesa, en donde en el primer plano tenemos libros, partituras, trombón, laúd, bueno, instrumentos distintos. Y algo que me gusta mucho de esta obra es que es un nocturno. ¿Por qué qué? Aparecen antorchas. Hay 2 hombres con antorchas y un muchacho. Además de eso tenemos una vela en el candelero, ¿no?, que reposa sobre el virginal. Escena nocturna, antorchas, quizás un momento ideal para dedicarse a los placeres. Quizás el reflejo del testimonio que veíamos de nuestro viajante inglés cuando decía que de la noche las madres iban a dormir y se armaba la parranda. Ahora, esta alegre compañía nos sirve para pensar algo que yo les estuve mencionando en algunas obras que vimos antes
y que lo hablamos bastante en detalle con las obras de Vermeer, que es el cuadro dentro del cuadro. La pintura holandesa es un recurso típico. Aparece el cuadro y adentro de eso aparece otro cuadro que nos está dando un mensaje. Con lo cual vamos a tener que pensar dos cosas. Por un lado, el cuadro en sí es una escena bastante difícil de interpretar, que la podemos tomar por el lado de las costumbres, que es lo que dije recién, y sería algo bastante livianito, pero también podemos pensar en que quizás acá hay un reflejo en los evangelios. Refiero en concreto a San Mateo y a la parábola de las 10 vírgenes. No me voy a meter mucho con esto, simplemente contar que dentro de las 10 vírgenes, según cuenta la parábola, había 5 que eran serias, buenas y castas, y otras 5 que eran castas, pero les gustaba bastante la parranda. Y esta es una imagen que se usa muchísimo en la Holanda del momento, en donde aparecen, ¿no?, las 5 vírgenes castas como buenas cristianas y las otras, bueno, claramente no. Y en general aparecen con antorchas de noche, bailando, de pachanga, con música, etcétera, etcétera. ¿A qué remite en realidad toda esta parábola? Bueno, a estar atentos todo el tiempo y no aflojar en ningún momento, porque el juicio final puede ser ahí, en cualquier instante. ¿Y por qué además podemos pensar en esto? Porque el momento culminante en donde se arma la parranda en la parábola es a la medianoche. Entonces, antorchas, un nocturno raro para la pintura de ese momento, quizás nos está dando una pauta. Y esto se puede reforzar con el cuadro dentro del cuadro, como dije, con lo que vemos en el virginal. La tapa del virginal tiene una escena. Lo que vemos en esa escena, o parece que vemos, son varias figuras desnudas o semidesnudas, que están recostadas, que están sentadas. Las ropas parecen ser orientales, es decir, no son de la época en la que está situada el cuadro, por lo tanto nos estaría hablando de un pasado, y al final de todo parece adivinarse como una suerte de templete. Esto podría remitir a algo mitológico, pero si lo sumamos a la parábola de Mateo, de las vírgenes, es muy probable que esta imagen nos esté situando a lo que se cuenta en el Antiguo Testamento. Y me refiero al peregrinaje de Israel por el desierto, cuando son rescatados por Moisés de las garras de los egipcios y terminan peregrinando los 40 años en búsqueda de la tierra prometida. ¿Qué es lo que pasa ahí? Los israelitas, mientras que están dando vueltas por todo lado para llegar a la tierra prometida, en un momento se inflan, se aburren. Moisés se había ido a recibir las tablas de la ley, se fue a un call con Yahvé. Y la gente que se queda abajo, bueno, se relaciona con otras tribus de la zona y arman una parranda bárbara. Ahí aparece la idolatría, la lujuria, se me acaba de ir el sol. Bueno, un poco la enemistad con Yahvé, ¿no?, con Jehová, en donde de alguna manera el pueblo termina descarriado, el pueblo de Israel, y bueno, después es castigado y De alguna manera, este episodio que se cuenta en el libro de los Números tiene anclaje en la escena esta que estamos viendo, porque un poco nos estaría diciendo, ojo, la lujuria, los placeres mundanos nos llevan por el mal camino. Con lo cual, ya para acercarnos hacia el cierre, podemos pensar algunas cosas. La primera y principal es que las escenas de alegre compañía son un poco laxas, como que se nos escurren todo el tiempo, porque las podemos identificar por los personajes, por lo que sucede allí, por sus características típicas, como estuvimos viendo desde el inicio, pero el sentido nos propone un gran desafío. Lo que sí tenemos en claro es que en tanto escena de género nunca puede tener un principio de retrato, es decir, son todos personajes genéricos, anónimos. Para poder interpretarlas, tenemos que al menos hacernos algunas preguntas. ¿En dónde están ubicadas? Es decir, ¿cuál es el escenario? Casa, burdel, jardín, taberna. Si las mujeres que están allí son mujeres respetables o si son prostitutas. Las plumas, los escotes, la alcahueta. Por último, ¿cuáles son los guiños que nos podrían permitir entender si es una pintura moralizante, si es una pintura recreativa? Por lo tanto, si aparece un monito, si en el cuadro, dentro del cuadro, aparece una reminiscencia bíblica, como en este caso, o mitológica, puede ser que nos oriente hacia lo moralizante o hacia lo recreativo, hacia una escena de conversación. Para cerrar, me parece que la mejor conclusión que podemos decir es que en la pintura de género holandesa,
y en las pinturas de Alegres Compañías, nada es lo que parece. Y son obras que todo el tiempo nos desafían fuertemente con códigos, con claves de lectura y de interpretación. Hasta aquí la entrada del día de hoy, espero la hayan disfrutado tanto como yo. Fue un gran ejercicio, en mi caso, poder seleccionar algunas, busqué los representantes más típicos, pero si ustedes rastrean, hay casos hasta el hartazgo. Incluso podríamos incluir el Jardín del Amor de Rubens ahí, ¿eh? Pero era lindo recuperar a los mayores exponentes de este género que realmente es desafiante, además de entretenido. Ya saben, si les gustó este contenido, no olviden de suscribirse al canal y de regalarme un like para apoyarlo. Les dejo la página web, los contactos de redes para que sigamos interactuando por allí y les agradezco muchísimo a todos los que me escriben. Háganme saber en los comentarios, porfa, qué les pareció esta entrada, qué les parecieron estos cuadros, hubo algo que les llamó la atención, qué opinan de esta pintura holandesa tan especial. Y nos vemos la próxima semana porque acá no paramos ni en la previa de Navidad ni en la previa de Año Nuevo. Adiós.